En este screencast vamos a hacer un vistazo rápido hacia el capítulo 1, Introducción, Materia y Medición, del libro de Química, La Ciencia Central del Dr. Brown. La materia es todo lo que existe en el universo. Ocupa un volumen y tiene una masa. Y es el objeto de estudio de la química. Saber qué es la materia, cómo está compuesta y cómo se transforma. Y dentro de ese estudio es importantísimo que nosotros sepamos cómo se generan las mediciones en ciencias, no solamente en química, sino en física, en ingeniería y en cualquier otra disciplina. Medir es clave. Así que, ¿qué nos presenta este capítulo? Bueno, en el capítulo encontramos que la sección 1.1 nos habla del estudio de la química. Comenzamos con una breve descripción de la química y de las razones por las que resulta útil estudiar. La química es la ciencia que se ocupa del estudio de la materia, las transformaciones que sufre y la composición que tiene. Así que, como la materia nos rodea en todos nuestros campos de la vida diaria y de la vida profesional, es sumamente importante conocer de química. En la sección 1.2 se nos habla de las clasificaciones de la materia. Algo que es importantísimo en ciencias siempre es clasificar. Y cuando ya se tiene una clasificación, se busca hacer otra y otra, subdividir los campos de estudio para así poder analizarlos de mejor forma. Entonces, la materia en forma general tiene sustancias puras y tiene mezclas. Y también podemos distinguir entre elementos y compuestos. En la sección 1.3 tendremos lo que son las propiedades de la materia. Algunas propiedades, la palabra propiedad significa algo propio de algo. Entonces, los materiales tienen características distintivas que son propias de ellos. El punto de fusión, la solubilidad, el punto de ebullición, la densidad, la toxicidad, etcétera, etcétera, el color, el sabor, el aroma, son muchas las propiedades de la materia. Dentro de las propiedades de la materia podemos encontrar propiedades físicas y propiedades químicas. Después, en la sección 1.4 vamos hacia las unidades de medida. Existe algo que se conoce como el sistema métrico o el sistema internacional de unidades. Toda medición lleva unidades y lleva magnitud. Entonces, por ejemplo, yo mido 1.79 metros. Entonces, 1.79 es la magnitud y metros es la unidad. Es muy importante que conozcamos cuáles son las unidades que se utilizan para medir las diferentes propiedades de la materia, porque eso es esencial en ciencias. Después, en la sección 1.5 aprenderemos acerca de las incertidumbres. Siempre que hacemos mediciones, existen varios factores que siempre acompañan a las mediciones. Está la precisión, la exactitud y la incertidumbre. Entonces, en esta sección se definen esas tres características y cómo podemos hacer para expresarlas numéricamente. ¿Qué es mejor, ser preciso o ser exacto? ¿Alguna vez podemos hacer alguna medición que no tenga incertidumbre? ¿Es eso posible? Todos esos son aspectos muy importantes que vemos en esta sección. Y por último, tenemos una sección del análisis dimensional. Aquí lo que vemos es cómo por medio de cálculos nosotros podemos transformar unas unidades en otras. Y como siempre en una ecuación, todas las unidades tienen que ser consistentes. Así que una técnica importante para saber si un resultado es correcto es hacer un análisis de las unidades que hayamos utilizado. Y el resultado nos da en unidades coherentes, pues podemos decir de que nuestro procedimiento ha sido correcto. Hacia el final del capítulo, entonces tenemos un resumen resumen y términos claves. Tenemos la palabra química, materia, elementos, propiedades, átomos, moléculas, estados físicos de la materia, gaseoso, líquido y sólido. Sustancias puras son los elementos y los compuestos. También hay sustancias
sustancias que no son puras, sino que son mezclas. Y las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Hay una ley de composición constante, una ley de proporciones definidas, y está lo que hablábamos de las mezclas y las disoluciones. En la sección 1.3 sobre las propiedades que pueden ser físicas o químicas, y eso se relaciona con cambio físico y cambio químico. Recordemos que hay varios cambios físicos de la materia: evaporación, condensación, sublimación, y hay otros 3 en los cuales la materia pasa de un estado físico al otro. Hay propiedades intensivas y propiedades extensivas. Las intensivas son propiedades que son independientes de la cantidad de muestra que uno tome para analizar la propiedad, mientras que las extensivas sí dependen de qué tanta muestra tomamos. Después tenemos el método científico, una descripción de cómo los científicos trabajan, cuál es la forma de trabajar, y hay leyes, hipótesis y teorías. Después, en la sección 1.4, bueno, el Sistema Internacional de Unidades, que se abrevia normalmente como SI. Las unidades fundamentales: longitud, masa, tiempo, temperatura, son unidades fundamentales de medición. Y la escala de temperatura no es la escala Celsius, es la escala Kelvin, es la escala oficial. Y también nos hablan un poco acerca de lo que es la densidad, es la relación entre la masa y el volumen de una sustancia. En la sección 1.5, como decíamos, precisión, exactitud, son palabras que a veces las utilizamos como sinónimos, pero son diferentes. La precisión es que cuando tú repites varias mediciones, qué tan parecidas son entre ellas, mientras que la exactitud es cuando uno hace una medición, qué tan cercano estuvo del valor verdadero. Hay un concepto que se llama cifras significativas, el cual es una manipulación de los números de acuerdo a la cantidad de decimales que tengan. Y en la sección 1.6, como decíamos, el análisis dimensional es ver si todas las unidades coinciden en una ecuación, y los factores de conversión nos permiten cambiar de unas unidades a otras. Por ejemplo, unidades de distancia, unidades de masa, cómo yo puedo pasar de kilogramos a gramos, o cómo puedo pasar de megámetros a milímetros, etc. Dentro de las habilidades claves que se espera que se obtengan después de este capítulo es distinguir entre elementos compuestos y mezclas, memorizar los símbolos de los elementos químicos, memorizar los prefijos métricos más comunes, utilizar cifras significativas, notación científica y unidades métricas en los cálculos, y utilizar el análisis dimensional en los cálculos. Aquí vienen algunas ecuaciones claves, y en términos generales este sería como el vistazo rápido al capítulo 1 del libro de química.